cada lunes de 10:30 a 12 del mediodía, pues hacemos un programa ligado a temas transversales a la salud. El día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con la doctora Rocío Reimer, con Yolanda del Rosario y con Sabrina Acosta. Esas tres profesionales pues nos están conversando sobre la promoción de la salud en el lugar en el que nos desenvolvemos, en el lugar de trabajo. Y quedaba pendiente, antes de la pausa, conversaba a Rocío Reimer sobre pues esas estrategias que se crean en el lugar de trabajo, partiendo del hecho de que nosotros tenemos que tener estrategias en lo físico, estrategias en lo mental, estrategia en lo espacial. Entonces, en ese sentido, doctor, adelante. Bueno, desde la prevención de riesgos laborales, lo primero es identificar que de las 24 horas, casi la mitad de ellas la desarrollamos en el entorno laboral. En lo que nos preparamos, en lo que desarrollamos nuestra actividad y en lo que cerramos y regresamos. Lo ideal es identificar por actividad económica o actividad laboral los riesgos o esa posibilidad de que mi personal o se accidente o se enferme haciendo su actividad. Tratar entonces de manera específica y no algo estandarizado, un plan de trabajo en seguridad y salud para todo. Me doy a entender. Por ejemplo, aquí estamos en una emisora. Aquí hay riesgos distintos al área, por ejemplo, de mi entorno laboral, que es un centro hospitalario. Sí. Identificando esa parte. O el que trabaja, por ejemplo, de camionero. O el que trabaja en la construcción. La construcción. Exactamente. Cada actividad laboral tiene sus riesgos. Hay 5 riesgos específicos que se van presentando, depende de la actividad laboral. Hay sectores en los cuales están confluyendo los 5 riesgos. Hay otros sectores en los que quizás hay 2 o 3. En base a eso, identificando cuál es la actividad primordial del lugar de trabajo, entonces ahí se empiezan a definir las estrategias. Rápidamente puedo mencionar en los riesgos o esa posibilidad o esas amenazas que constantemente están en los lugares de trabajo. Desde el punto de vista general están los riesgos biológicos, que esos son los que tienen mayor alcance. ¿Por qué? Porque la contaminación ambiental está, pero igual también la contaminación comunitaria, y hablando precisamente del COVID, por eso vemos que no solamente hay COVID en el hospital, hay COVID en el banco, hay COVID en la universidad, hay COVID indistintamente. Donde se mueve la gente. Donde se mueve la gente hay COVID. Entonces, el riesgo biológico es el riesgo que tiene que ver con la contaminación a través de virus, bacterias, cualquier microorganismo que por contacto directo, boca a boca, contacto con fluidos, usted se puede enfermar. Nos vamos entonces con el riesgo biológico, con el riesgo químico, que tiene que ver con la contaminación que podemos encontrar a través del humo, detergentes, químicos y todos los demás compuestos. Pero por igual también nos podemos ir a los riesgos que confluyen, que es el riesgo ergonómico y el riesgo psicosocial. Uno va de la mano con otro, porque si yo no tengo ergonómico. ¿Qué significa esa palabra? Ergonómico tiene que ver con la interrelación que hay hombre-máquina, ergo del punto de vista de posición y de hombre, para poder saber que no es que yo voy a adaptar a mi colaborador a su lugar de trabajo, es decir, una silla para todos, un mismo escritorio para todos, una misma postura de computadoras para todos, es decir, todo lo contrario. Por eso vemos ahora tantas modalidades de mobiliarios, de distribución de los espacios, porque lo que procura la ergonomía es que yo pueda adaptar las máquinas y el entorno al colaborador. Por ejemplo, si tú tienes una persona que tiene una discapacidad, y esa persona, pues evidentemente, no puede, si la discapacidad incluye motora, digamos que no puede caminar, pues evidentemente que tiene ahí que crear unas condiciones para que ese colaborador, ese empleado, pueda desarrollar su actividad laboral. ¿Eso entra dentro de qué aspecto? Entra dentro de la disciplina de la ergonomía. Porque precisamente lo que procuramos es que ustedes puedan tener en sentido general el mejor acomodo. Muchos dirán, bueno, pero entonces el que trabaja no hay que buscarle tanto la vuelta. Pues fíjese que sí, porque ese colaborador va a estar sentado en esa silla a lo mejor 3 horas. No todas las sillas están diseñadas para el mismo tipo de trabajo. No todos los escritorios, no todas las máquinas y todo lo demás. ¿Por qué? Porque si yo no procuro, no es acomodar, si yo no procuro darle las condiciones ergonómicamente hablando y de entorno a ese colaborador, es el que va a venir con el trastorno musculoesquelético, porque el codo le queda en el aire para digitar y trabaja el día entero en eso. Es la silla que no tiene el soporte cervical, y voy a tener quizás a un colaborador del contact center en esa parte.
¿Qué tiempo más o menos, antes de pasar con Sabrina, licenciada del Rosario, se pasa un empleado promedio en la República Dominicana en su lugar de trabajo? Trabajando en lo suyo, promedio 7 horas, porque hay una hora de almuerzo. Y en esa hora de almuerzo se supone legalmente establecido hay 8 horas. Entonces, dentro de esas 8 horas hay una hora que usted tiene que dedicársela a eso. Ella decía, y la doctora muy claro y diáfano explicó, de la ergonomía y de lo que es la seguridad en el trabajo. ¿Qué sucede? Existen leyes para esto. Y las leyes se deben cumplir. Cualquier violación a esa ley, un colaborador puede dimitir la empresa si no lo está cumpliendo. Pero antes de irnos a ese tema, que quizás es lo que a nosotros menos nos interesa particularmente, veamos las condiciones que deben tener en el trabajo. Usted dice que una persona en promedio se pasa 7 horas trabajando, entonces existen unas condiciones, exigencias que la doctora ha comenzado a describirnos, Rocía Reimer, pero me gustaría que usted complementara eso. Es que dentro de, como le decía, la ley establece todos estos complementos y lo que debe tener cada empresa, dependiendo de su trabajo, de la labor que realiza, del riesgo que exista. Incluso hay una valoración del riesgo. Por ejemplo, que tú como empresa, dependiendo de la cantidad de accidentes o dependiendo también de tu rubro, hay una cantidad que tú incluso lo puedes ver en la tesorería de la Seguridad Social. ¿En qué nivel de riesgo estás tú? ¿Estás en 1%? ¿Estás en 1.5%? Y también hay unas evaluaciones que tú tienes que tener. Para eso hay un comité de higiene y seguridad que tiene que estar conformado en la empresa. Y eso es ley. Y tú, mi recomendación siempre es, no se lleven solo de la ley, pongan la realidad de su empresa. Porque la ley establece los parámetros básicos, pero tú como empleador y como empresa tienes que saber cuáles son las cosas que necesita tu personal para ser efectivo. ¿En qué te va a colaborar eso? A que tú vas a tener un mejor personal agradecido sobre todo, y un personal sano, que al final te va a hacer más productivo. A mayor cantidad de preocupación por tener todos los parámetros establecidos en tu empresa, de seguridad, de salud ocupacional, en cuanto a lo que tiene que ver con la salud mental también, tus empleados van a ser más productivos. Es donde queremos llevarlos. Excelente. Bueno, Sabrina, el aspecto que tiene que ver, licenciada Sabrina Acosta, psicóloga, el aspecto que tiene que ver con específicamente y puntualmente en ese lugar de labor, porque sabemos, Lizania, que bueno, en los colegios tenemos psicólogos, ¿verdad? Sí. Desde tu punto de vista y lo que conoces, en las empresas, ¿existe la figura del consejero, del psicólogo? ¿Es abundante? ¿Cómo es el tema? En las empresas ¿Se requiere? En fin. Teniendo en cuenta que hay un % muy alto de trabajo informal a nivel empresarial, en las empresas se conoce la figura del psicólogo industrial o del departamento de recursos humanos. Departamento y psicólogo que no necesariamente en todas las empresas está teniendo el desempeño óptimo de las funciones que implica esta área, este departamento. Entonces, eso nos da el escenario de ver que pudiéramos reconocer que existen empresas muy formales, quizás en el país, donde tienen un departamento de gestión humana y recursos humanos. Pero tenemos que entender que eso pudiéramos verlo desde la minoría. Y la mayoría entonces tiene la informalidad de que existe ese psicólogo industrial, que sus funciones se ven limitadas. Vámonos a los dos extremos. Las empresas que formalmente tienen un área o un departamento de recursos humanos, pues implementan algunos programas que están dirigidos específicamente al desempeño institucional, no necesariamente a la asistencia psicológica o terapéutica. Sin dejar de mencionar que existen algunas donde ya
y de hecho en este periodo post pandemia han implementado el ofrecer ese servicio de asistencia terapéutica o psicológica desde el ámbito clínico. Y en ese sentido, existen algunas empresas donde ya están implementando esto, pero estamos hablando de la minoría en el país, en nuestro territorio dominicano. Esa es la minoría de empresas muy formales, empresas ya con un rigor más alto, podríamos decir. En sentido general, entonces tenemos al sector empresarial desde la informalidad, donde la persona que dirige el área pudiera, en algunos casos, tener un asistente y se enfocan en los trabajos propiamente de reclutamiento. Y en ese reclutamiento pues hacen una labor, podríamos decir, de inducción. Estamos en lo semiformal ahí todavía. De inducción y de cierto acompañamiento al inicio de cada año, donde se puede llevar un personal para dar algunos entrenamientos. El sector más amplio entonces es el que sencillamente recluta y bueno, ahí pasa lo que tenga que pasar. Esas son nuestras realidades. Sí. Esas son nuestras realidades. ¿A qué apuntamos? A que realmente sea de manera formal que se establezca el funcionamiento de un área de gestión humana donde se atienda al personal desde lo que les compete como empresa, que sería el tema de reclutar y inducir y acompañar al personal en términos de sus funciones, y luego entonces ofrecer un servicio de asistencia psicológica, donde los empleados se les ofrezcan jornadas de evaluación para ver perfiles, evaluaciones más profundas que contemplen no solamente los aspectos laborales que se quieren alcanzar, sino aspectos clínicos y emocionales, a fin de que a ese empleado que pueda estar experimentando o una situación transicional del momento de crisis que le detone o le genere una dificultad emocional, o que ya podamos detectar o se pueda detectar porque exista la presencia clínica de que tenemos un personal que tiene una condición a nivel de salud mental. El objetivo de esto es que se le pueda ofrecer este acompañamiento y que la persona no sea denigrada. Claro. Y que no sea excluida de su función laboral por encontrarse algún hallazgo de este aspecto a nivel de salud mental. Entonces, eso es lo que se apunta, eso es lo que se quiere, pero no es nuestra realidad. Eso es lo que se aspira. No es nuestra realidad. En términos de salud mental, debería ser lo que pase. Aplaudimos a las empresas, a las pocas, que ya están viendo esto de una manera coherente e importante, pero no es la realidad de República Dominicana. Lamentablemente. Bueno, por eso hoy estamos conversando aquí, para ver si de alguna manera educamos a la gente y logramos cambiar ciertas realidades que no deberían ser. Y decía la doctora Raimer, hay ocupaciones que implican más riesgo que otras. En esta parte, Yolanda, en esta etapa de reclutamiento del personal, ¿está el empleador en la obligación de comunicarle al empleado a cuáles riesgos se va a exponer una vez asuma la posición? ¿O eso es algo que en el camino se va dando? ¿Cómo debe darse ese proceso? Como decía Sabrina habló muy claro de la realidad que tenemos nosotros como gestores de talento humano dentro de las empresas. Hay empresas que no tienen ni siquiera la formalidad del departamento, que después de pandemia tengo que decir y aplaudir que muchísimas empresas se dieron cuenta de la importancia de tener un gestor dentro de la empresa y lo están haciendo. Ahora estamos dando caminos pininos, como dicen, hacia allá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú estás reclutando, tú tienes que dar todo el proceso en la inducción, y dentro de esa inducción están la parte de seguridad de la empresa, que tiene que estar incluida, la parte si tienes un departamento de psicología o un departamento médico, que hay muchas empresas que, te puedo decir que en Zona Franca la mayoría de las empresas están 100 años luz de las que están fuera de Zona Franca. Yo duré 17 años en Zona Franca y ahí ya se hablaba en el 2001, en 1992 estaban hablando de psicología, de salud mental, estaban hablando de ergonomía y estaban trabajando para que las personas adecuar el puesto a la persona, no a la máquina. Entonces, todo esto viene con una experiencia que uno viene adquiriendo y ya viene uno con una etiqueta de que donde quiera que usted llega, tiene que empezar a trabajar eso. Entonces, cuando usted tiene una persona de gestión de talento humano con la experiencia necesaria y con el departamento conformado como debe ir, usted tiene todo este proceso
establecido, documentado, y eso se lleva al pie de la letra. Cuando tú vas a una empresa, te van a decir, mira, este es el departamento donde vas a estar. Hay una inducción inicial donde te explican todo lo global de la empresa, y luego hay una inducción al puesto donde va todo esto que tú tienes que conocer, la ergonomía, incluso IDOPRIL te acompaña con este tipo de cosas. Son empresas o instituciones que te ofertan todo esto gratuito, ni siquiera tienes que pagarlo. Y hay personas preparadas, como la doctora, que hay que pagar por esto, porque ¿qué sucede? Es una inversión que estás haciendo. Claro. Entonces, por eso tú tienes que trabajar con estas instituciones, Ministerio de Trabajo, que también tiene un departamento específico para eso, y IDOPRIL, que es, como decían antes, que era el tema de la ARL o el tema de accidentes laborales, que era así era que lo conocían. Y tienen unas funciones para educar a la gente, educar al gestor, educar a tu jefe, sobre todo a los dueños de empresas, que son los que más resistencia hacen a invertir en este tipo de cosas. No es por no cumplir, es que cuando tú no educas a las personas con las necesidades que tienen y las implicaciones que ahorita le decía, eso tiene implicaciones legales si tú no lo cumples. Entonces vamos a educar a la gente, vamos a trabajar con ellos y vamos a trabajar desde el corazón, porque muchas veces trabajamos demasiado desde el dinero y pensamos solamente en lo que ¿qué voy a recibir? Si tú haces las cosas bien, recibe mucho. Claro, claro. Y como decía Yolanda, pues un empleado que tú lo tienes en excelentes condiciones físicas y mentales va a ser un empleado pues mucho más productivo y que va a trabajar con mucho más ánimo, mucho más entusiasmo. Doctora Reimer, ¿cómo se evalúa ese riesgo laboral? Decía Yolanda, hay niveles de esos riesgos. ¿Cuáles son los criterios que se toman en cuenta para establecer el riesgo al que se expone el empleado dentro de su labor? Hay métodos y igualmente también diferentes estrategias que se pueden hacer para medirlo. Se hacen levantamientos de infraestructura, por igual también se va clasificando el nivel, si es alto, si es medio, si es bajo. Se toman en consideración otros indicadores como las cantidades de licencias médicas emitidas en ese personal, cómo se correlaciona. Por ejemplo, si yo estoy en el departamento evaluando el personal del departamento de archivo y yo veo que tomo una media de los últimos 3 meses y veo que la mayoría de las licencias médicas están a favor de procesos alérgicos o respiratorios y rinitis, y entonces yo me voy conjuntamente, no solamente con la parte de salud laboral o salud ocupacional, me voy conjuntamente con el ingeniero industrial y vamos a hacer un levantamiento. El ingeniero industrial, doctora, porque la gente que nos está escuchando en este momento, ¿verdad? Imagínense la gente que vive en la Catalina de Altamira. Usted le está hablando de un ingeniero industrial, está pensando que es un ingeniero que tiene que ver con la industria, digamos, verificar si la luz está en puesto. ¿Qué es lo que es la ingeniería industrial? Vamos de la mano. ¿Qué es la ingeniería industrial? Yo le digo que esos son todólogos, porque esas personas son las que más nos colaboran. ¿Pero qué son para que la gente lo entienda? Ellos son ingenieros que te trabajan los procesos, que te trabajan, no es solamente lo físico, sino también te trabajan todo lo que tiene que ver con el entorno del empleado. Te hacen un levantamiento incluso hasta de los horarios, cómo pueden implementarse. Te pueden hacer puede también tener un ingeniero para trabajar lo que son los balanceos de las líneas. ¿Qué significa eso? Que ahí es que va la parte ergonómica. Exactamente. Sí, pero va más allá. El ingeniero es especialista, ese técnico que lo que me vaya a poner en buenas condiciones la máquina, las instalaciones y el entorno, el espacio. Pero no, va más allá. Y hago justamente la pregunta apota. ¿Por qué? Porque de lo que se trata aquí es de que la mayoría de las industrias, de las empresas, no toman en consideración a la ingeniería industrial y no tienen entonces una misión definida, no tienen una visión definida, no tienen unos objetivos, unos valores. Por ejemplo, la esencia. No montan entonces, no definen un plan a 5 años. No tiene, todo eso que usted decía de los procesos, de definir cuál es para dónde va el barco y qué es la mística. ¿Ah? Entonces, justamente dentro de todos esos aspectos está que esa figura de ingeniería industrial entonces se convierte en una figura clave para definir
juntamente con todos los otros actores, con el tema de recursos humanos, con el tema de la gestión de riesgo en materia de salud física, psicología, y entonces hace un ensamblaje. Entonces ahí tenemos unas grandes debilidades, tenemos unas grandes flaquezas, que son quizás el reto de las empresas en la República Dominicana. Y la idea es poder visibilizar que cada uno en sus 3 ramas está haciendo su trabajo. Gestión humana está haciendo su trabajo, salud ocupacional, salud laboral está haciendo el suyo y seguridad de la instalación también. ¿Cuál es el detalle? Es que no llegamos a tener esa confluencia y yo me voy por aquí, yo no hago nada con identificar que el personal X está presentando un proceso, un trastorno de salud producto de que quizás no hay un mantenimiento periódico de las instalaciones del aire acondicionado. Entonces yo voy a tener un personal que va a estar constantemente con procesos alérgicos, pero si el encargado de seguridad de las instalaciones o de la limpieza y el mantenimiento no le llega esa información, entonces a recursos humanos le va a seguir faltando ese personal por ausentismo. Entonces es como dar patadas al aire. La idea es precisamente poder ir sensibilizando. Y esto no es un asunto de que soy yo como institución X, no. Esto es una estrategia que es a nivel institucional y es una estrategia que yo debo aplicar como una especie de yo garantizarle al personal que está ahí su salud. ¿Por qué? Porque hay una situación en que yo tengo deberes, pero yo también tengo mis derechos. Es decir, yo no puedo entrar a una institución diciéndome tú vas a trabajar en esta máquina sin yo saber que voy a tener a corto o largo plazo un trastorno musculoesquelético porque no me dijeron que yo tengo que quizás utilizarla de esta manera. ¿Usted sabe usar esa máquina? Claro. Bueno, pues la misma, arranque por ahí. Y justamente la ingeniería industrial, pues, obliga a que haga una inducción a ese empleado. Señores, tenemos que irnos a una pausa. En breve regresamos y cuando regresemos justamente vamos a abordar lo relativo a qué ocurre entonces cuando las cosas no se hacen de la manera en que hemos visto que se deben hacer.